Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura va a encender sus chispas de curiosidad y tal vez, solo tal vez, nos haga suspirar un poquito. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a muchos con el corazón en vilo, una historia que suena a película romántica, a reencuentro soñado, a esos giros inesperados de la vida que tanto nos gustan. Estamos hablando de ese rumor que ha estado circulando como pólvora, ese que dice que nuestra querida Demet Özdemir podría estar llamando a un amor del pasado, nada más y nada menos que a Can Yaman, para que vuelva a Turquía, y sí, la clave aquí es por amor. ¿Se imaginan? La pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones podría estar en camino de un nuevo capítulo. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, las especulaciones y por supuesto, a sentir la emoción que rodea esta posible reconciliación. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras informativas y entretenidas. ¡Empezamos! Sí, es innegable que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos en muchos lugares, fue algo fuera de serie. Desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en pantalla, hubo una chispa, una conexión palpable que traspasó la televisión y llegó directamente a nosotros, los espectadores. Nos enamoramos de su romance, de sus idas y venidas, de esas miradas que decían más que 1000 palabras. Y cuando la serie terminó y sus vidas tomaron rumbos diferentes, la esperanza de que esa magia pudiera existir fuera de la ficción, se quedó latente en muchos corazones. Can Yaman, después del éxito arrollador de la serie, decidió explorar oportunidades internacionales, y ha estado cosechando éxitos en Italia, participando en producciones y ganando una gran popularidad allí. Y Demet, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía con proyectos exitosos y muy aplaudidos. Pero ¿qué pasa cuando los caminos de dos personas que compartieron tanto, que vivieron una conexión tan intensa, se cruzan de nuevo, o más bien, cuando uno de ellos, en este caso, parece estar haciendo un gesto para tender puentes? Las especulaciones comenzaron hace unas semanas, alimentadas por pequeños gestos, comentarios sutiles y sobre todo, por esa intuición que tenemos los fans cuando algo huele a reencuentro. Se dice que Demet Özdemir ha estado, de forma bastante directa o indirecta, expresando su deseo de que Can Yaman regrese a Turquía. Y la palabra clave aquí, mis amigos, es por amor. Esto no es solo una simple nostalgia de un pasado laboral compartido, no, esto parece ir mucho más allá. Estamos hablando de la posibilidad de que haya sentimientos involucrados, de que quizás las distancias y el tiempo no hayan logrado apagar una llama que para muchos nunca se extinguió del todo. Han surgido informaciones, y aunque debemos tomarlas con pinzas, como siempre hacemos con los rumores del mundo del espectáculo, son lo suficientemente interesantes como para que detengamos nuestra rutina y prestemos atención. Se rumorea que Demet ha comentado en círculos cercanos, o incluso que ha dejado caer alguna que otra indirecta en sus redes sociales, sobre lo mucho que le gustaría volver a trabajar con Can Yaman. Y no solo eso, sino que se habla de que esta idea de un regreso a Turquía por parte de Can estaría muy ligada a la posibilidad de un proyecto juntos, algo que sin duda, sería un bombazo para la industria turca y para todos sus seguidores. Imaginen la escena: Can Yaman, después de conquistar Italia, decide regresar a la tierra que lo vio nacer como estrella para embarcarse en un nuevo proyecto junto a Demet Özdemir. ¿Sería una nueva serie? ¿Una película? ¿Un especial de televisión? Las posibilidades son infinitas, pero lo que sí está claro es que la expectación sería máxima. Y si a esto le sumamos el componente romántico, la idea de que este regreso esté motivado por sentimientos, por un deseo de reconexión a nivel personal, entonces la historia se vuelve aún más cautivadora. Por supuesto, debemos ser cautos. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y a menudo se magnifican. Pero hay ciertos detalles que hacen que esta historia tenga más peso. Por un lado, la admiración mutua que siempre ha existido entre Demet y Can es evidente. A lo largo de los años, han tenido palabras de elogio el uno para el otro en diversas entrevistas, reconociendo la buena relación profesional y personal que forjaron. Y eso en sí mismo es un buen punto de partida. Además, el panorama laboral de ambos es interesante. Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, y aunque ha tenido éxito, no se puede negar que Turquía siempre será su hogar y un mercado donde tiene una base de fans enorme y leal. Por otro lado,
Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más importantes y queridas de Turquía, protagonizando series que alcanzan altos índices de audiencia. Un reencuentro profesional entre dos talentos de esta magnitud, con una química tan probada, sería una jugada maestra para cualquier productora. Ahora bien, ¿hasta qué punto es esto por amor? Aquí es donde la especulación se pone más jugosa. ¿Se refiere Demet a un amor platónico de compañeros de trabajo, a la nostalgia de una etapa dorada, o estamos hablando de algo más profundo, de una conexión que trascendió la pantalla y que quizás, tras un tiempo de reflexión y distancia, se reaviva? Los rumores apuntan a esto último. Se habla de que Demet ha estado expresando su deseo de tener a Can de vuelta, no solo por motivos profesionales, sino por una conexión personal que aún siente. Pensemos en la psicología detrás de esto. A veces el éxito, la fama, las giras internacionales, pueden poner a prueba las relaciones. El tiempo separados, las experiencias individuales, pueden hacer que las personas vean las cosas con una nueva perspectiva. Quizás Demet, al ver el camino que Can ha tomado, o al reflexionar sobre su propia vida, ha sentido una añoranza especial por esa conexión que compartieron. Y si a esto le sumamos la posibilidad de un proyecto que los una de nuevo, se convierte en un escenario casi de cuento de hadas. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, han estado husmeando y recogiendo cualquier pista. Se mencionan supuestas conversaciones indirectas en eventos y hasta comentarios de personas del entorno que sugieren un posible interés por parte de Demet en que Can retome su carrera en Turquía, y que este interés tendría una motivación que va más allá de lo meramente profesional. Y la palabra amor es la que más resuena. ¿Podríamos estar ante un caso de quien se fue a Sevilla, perdió su silla, o quizás no, quizás encontró el camino de vuelta? Es una pregunta que nos deja soñando. La idea de que una de las parejas más queridas de la televisión turca pueda reunirse, no solo en pantalla, sino quizás también en la vida real, es algo que a muchos nos emociona profundamente. Hay que recordar que Demet y Can mantuvieron una relación durante el rodaje de Erkencikus, y aunque luego tomaron caminos separados, siempre ha habido un respeto y una admiración mutua. Las rupturas a veces no significan el fin, sino un nuevo comienzo o la oportunidad de aprender y crecer individualmente para, quizás, reencontrarse en mejores circunstancias. Y si Demet está activamente impulsando este regreso, como sugieren los rumores, y si la motivación es el amor, entonces estamos ante una historia digna de película romántica. Imaginemos las posibilidades. Si se confirma un proyecto juntos, sería sin duda uno de los eventos televisivos del año. La expectación generada por la química que ya demostraron sería inmensa. Y si a eso le añadimos la dimensión personal, ese por amor que se rumorea, entonces estaríamos hablando de un fenómeno mediático y emocional sin precedentes. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Una nueva serie dramática con tintes románticos sería lo más esperado, aprovechando esa conexión que conquistó a millones. O quizás una comedia romántica que capture la esencia de Erkencikus, pero con una madurez y una complicidad renovadas. Incluso una película podría ser una opción. Lo importante es que la idea de un reencuentro profesional, impulsado por sentimientos, está en el aire, y es una idea que nos ilusiona a todos. La discreción es clave en estos casos. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones oficiales al respecto, y eso es normal. El mundo del espectáculo funciona con muchos secretos y sorpresas. Pero los murmullos, las pistas, las intenciones que se le atribuyen a Demet, son lo suficientemente fuertes como para que presten atención. Es esa intuición que tenemos los fans, esa capacidad de leer entre líneas, de sentir cuando algo está a punto de suceder. Así que, mis queridos amigos, la historia de Demet Özdemir llamando a Can Yaman para que vuelva a Turquía, por amor, es una de esas que nos hacen creer en los giros inesperados de la vida, en las segundas oportunidades y en la fuerza de una conexión que quizás trasciende las pantallas y los años. Es un sueño para muchos, una posibilidad que nos llena de ilusión. Y aunque tendremos que esperar a confirmaciones oficiales, la sola idea de que esto pueda ser real, ya es emocionante. En resumen, hemos explorado la creciente ola de rumores que sugieren que Demet Özdemir está animando a Can Yaman a regresar a Turquía. Hemos hablado de la química innegable que compartieron en Erkencikus, de la admiración mutua que siempre han mostrado, y sobre todo, hemos profundizado en el intrigante detalle de que este posible regreso estaría motivado por amor.
Si bien debemos ser cautos y esperar a noticias concretas, la sola posibilidad de que esta icónica pareja se reúna, tanto profesiona él como quizás personalmente es algo que nos llena de esperanza y expectación. El mundo del espectáculo nos depara a menudo sorpresas, y esta podría ser una de las más emocionantes. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este rumor tiene fundamento? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en pantalla? ¿Y qué piensan sobre esa motivación de amor detrás de este posible regreso? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepa que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta pareja y de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todo. Gracias como siempre por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan creyendo en las historias de amor. Hasta la próxima.